¿Va? Entonces ya voy a transmitir en vivo. Sí. Ok. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Esta tarde tenemos a otro talento urbano, uno de nuestros apreciados colegas y amigo urbanista. Bueno, él es licenciado en Diseño Urbano Ambiental, participó en la incubación empresarial y desarrollo en economía social. Dime, Kevin. Bueno, creo que se trabó por ahí, pero les sigo comentando. Él se ha desempeñado profesionalmente como con estudios de impacto urbano territorial y ha trabajado en diversos proyectos ejecutivos, en taller de urbanismo y arquitectura, en Cora Gestión de Residuos, y ha trabajado también en temas como remodelación, o trabajó más bien en remodelación urbana arquitectónica Puebla. También participó en colaboración en la primera Agenda Estatal de Juventudes, Dilo Juventud, del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Así, también se desempeñó en el Ayuntamiento de Tecamachalco como director de Desarrollo Urbano, en el cual pues, pudo hacer algunos proyectos como reforestación para restauración de zonas y captación, filtración de aguas pluviales, diseño de jardinería del Parque Central, así como encargado de logística, de sembrado y seguimiento de diseño. Él también se ha desempeñado en el desarrollo del proyecto ejecutivo de Ciudad de los Niños en Santana Chautampan. Y bueno, también estuvo participando en el proyecto ganador, Proyecto Juventudes, por el proyecto de reforestación urbanas y talleres de conciencia ambiental. Bueno, ahorita Kevin nos va a platicar un poco en lo que se está actualmente, puesto que ya no se encuentra en la ciudad de Puebla. Kevin, ¿qué nos puedes? Bueno, buenas tardes a todo el auditorio, a todas las personas que estén escuchando. Andrea, muchas gracias por la invitación al CUDAEP, que ya es como, somos amigos y colaboradores de hace más o menos 9 años, 8 años, me parece, que he estado, que están presentes en mi vida en el quehacer profesional. Y pues agradecer a todos los urbanistas con los que me he ido encontrando en la vida también, que están haciendo y no dejan de hacer ciudad a través de cada una de sus acciones en diferentes temáticas, ya sean muy especializadas o un poco generales en el quehacer quizá también social. Actualmente me encuentro en la ciudad de Mexicali, soy jefe de control urbano de la ciudad de Mexicali, es la capital de Baja California. Tiene sus retos muy diferentes, retos de frontera, totalmente diferentes a los retos de una ciudad como Tecamachalco, donde fue que me tocó estar como servidor público en desarrollo urbano y al final en un periodo de año y medio como catastro. Entonces, tengo oportunidad de aprender y moverme en diferentes esferas de planeación, principalmente, planeación a través de la administración pública, de la administración de la ciudad. Entonces, es un ejercicio muy interesante porque te encuentras con realidades de cómo funciona la dinámica económica que vincula directamente a la planeación, al crecimiento obviamente de la ciudad, y cómo estos desarrollos impactan dentro de la ciudad, tanto positivamente como algunos vicios que de repente se producen o se siguen reproduciendo, y que tiene también que ver con un diseño institucional, y eso es muy interesante observar desde el interior, y muy interesante de poder pues ser consciente, ¿no?, de cómo funciona la lógica de la administración de la ciudad. Entonces está muy interesante, estoy aquí en Mexicali, es todo un reto y un placer trabajar aquí. Qué bueno, pues bueno, antes que nada, muchas felicidades por esta nueva oportunidad y sobre todo por lo que comentas, ¿no? Todo el aprendizaje que vas a tener y esas diferencias que se presentan tan solo en el ámbito de hacer ciudad y todos, pues,
todas estas complejidades que, a pesar que somos el mismo país, se encuentran tanta diversidad. Y dentro de esto, ¿cuáles son los retos que se presentan o cuáles son los retos que consideras que se presentan dentro de los proyectos urbano-ambientales? Podríamos hablar tal vez un poco de los temas que tú detectaste o de los problemas que detectaste estando aquí en la ciudad de Puebla y tal vez si ya tienes algunos detectados allá. Sí, creo que es un reto muy interesante el tema urbano-ambiental, porque entran en dinámicas más complejas, que pueden ser el diseño institucional, el diseño social en el que estamos inmersos, y las capacidades socioecológicas y socioeconómicas, son dinámica, perdón, infraestructura también, ¿no? Entonces, el reto principal es el cambio climático, que es una dinámica que desde 1992 perdón, bajo dictámenes internacionales se han detectado que hay una dinámica de variabilidad climática tendencial hacia el aumento de las temperaturas por efectos de efecto invernadero y estos foros internacionales que vienen desde la Convención de Roma, pues vienen proyectando escenarios de cambio climático. De hecho, estaba revisando notas sobre el caso Monterrey ahorita del tema del agua, y los escenarios los diseñaron cuando estaban generando las represas. Desde 1985 detectaron que la tendencia no era generar solamente represas, sino que era toda una estrategia de dinámica del agua la que se tenía que implementar y no como se ha venido llevando, que ha creado ya, digamos que el futuro nos alcanzó y ha creado un colapso del sistema de distribución del agua. Entonces, considero que uno de los retos principales, medulares, es el manejo del recurso hídrico, por supuesto, ¿no? En todas las ciudades, no solamente en las zonas norte, aunque la zona norte también están en mucha presión hídrica, pero ciudades centro como Tecamachalco, la ciudad de Puebla, tienen estrés hídrico muy fuerte y también tienen escenarios de proyección de agotamiento del recurso hídrico hacia 2024-2025, que es el caso de Tecamachalco. Eso no lo digo yo, están dentro de sus atlas de riesgo, de todos sus escenarios, y es algo que pues parece que pocos, ¿no? Quizá pocos están como volteando a ver ese tema, pero no es nada más voltearlo a ver, hacer un foro, sino es un tema institucional. Entonces creo que tiene que ver el gobierno, sí tiene que ver el gobierno, obviamente, pero también tiene que ver, o sea, el gobierno como políticas públicas, o sea, dictando y diseñando estrategias de políticas públicas para hacer un proceso de adaptación ante cambio climático. Cada ciudad tiene sus retos según su clima, según sus condiciones geográficas, sus condiciones sociales. Tienen retos diferentes. Las ciudades costeras tienen retos de inundaciones, tienen retos de aumento del nivel del mar. Las zonas del Tabasco, por ejemplo, del sur, tienen retos de inundaciones, y las zonas del norte, Mexicali, Tijuana, Tecate, todo el norte, ¿no? Tienen retos del agua, de escasez y sequía intensos. Entonces, creo que es un reto no menor, creo que es un reto, como digo, no es sembrar árboles nada más, sino entender que la lógica de sembrar árboles es porque crea todo un proceso ecosistémico necesario para generar, por ejemplo, lluvias o disminución de temperaturas o limpieza del aire, por ejemplo, ¿no? Por decir alguno de los múltiples beneficios. Pero no es nada más sembrar el aire porque es una iniciativa por un gusto ecológico o estético, sino por un tema que tiene que ser una estrategia, y es una estrategia institucional, como lo decía. Creo que ese es uno de los retos más interesantes, más importantes que viene hacia los urbanistas, seamos urbanistas de carrera o urbanistas que se van forjando a través de la vida. Entender que la ciudad, que las infraestructuras no solo son cemento y acero, sino que también son el ecosistema, cómo incorporas al ecosistema y cómo incorporas a la sociedad que debe de adaptarse. No podemos seguir llevando el modo de vida porque el planeta no nos está dando para mantener este modo de vida. Entonces creo que es uno de los retos pues, interesantes sobre ciudad y medio ambiente.
Y de acuerdo a esto y a tu experiencia con los proyectos que has trabajado, ¿qué estrategias consideras que son necesarias implementar o cuáles son necesarias modificar para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, en específico el desarrollo que más nos compete, el objetivo que más nos compete, que sería inclusive de los proyectos como tal, el diseño? Sí, claro. Pues, a ver, voy a tratar de no divagar, voy a tratar de no equivocarme con el tema de los objetivos. Creo que los objetivos de desarrollo sostenible son una evolución a toda una serie de convenios internacionales. Okay. Desde el tema de Roma, ¿no? Creo que es el último en el que ya se ha determinado que los convenios no sirven de nada generados a través de convenciones internacionales de todos los representantes de cada uno de los países, llegando a acuerdos muy bonitos, pero que no se aplican en lo mínimo. Uno de los retos principal de los ODS 2030 es que es bajo la dinámica de piensa global, actúa local, ¿no? Entonces, creo que el reto de hacer ciudad, el reto de generar proyectos urbanos es, sí que sean bonitos, sean estéticos, es muy importante embellecer a la ciudad, aportar a la ciudad, enriquecer, es parte del quehacer, como dice Jordi Borja, del quehacer ciudadano, pero también es importante la construcción de ciudades con recursos mínimos, es decir, no con recursos totémicos, con recursos que comprometen a la ciudad o que comprometen el recurso de las ciudades a futuro, sino con el menor de los recursos, con austeridad, que comprometa a la sociedad también, porque tenemos que hacer a la sociedad corresponsable de lo que sucede en la ciudad. Y considero que tiene que tener siempre una vinculación en temas de impacto ambiental, que en todos los estudios y todos los proyectos se les pide impacto ambiental, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, de acuerdo al nivel del proyecto. Sin embargo, muchas veces estos impactos ambientales, digamos que son a modo, ¿no? O que tienen, que no están aportando, que no también no incluyen. Creo que tiene que ver mucho con la conciencia del diseñador y del proyectista sobre temas de ciudad. En lo personal, uno de los proyectos que más me ha gustado, de los que más compromiso he tenido, y creo que es algo que replicaría en el futuro, es la creación en el Cerro Techechales, más o menos 30 hectáreas de reserva ecológica que estaba siendo invadida. Fue la creación y a través de un decreto, de un impacto, perdón, de un proyecto de parque en esas 20 hectáreas, evitando a través de un decreto de cabildo, o sea, fue un decreto de cabildo a través de unas actas, un tema gubernamental totalmente, y un poco de diseño, con muy pocos recursos se pusieron marcas de mojoneras dentro de la poligonal del parque, y pusimos algunos juegos, unas tirolesas, unas rutas de bicicletas, pero con un presupuesto de 2 millones, o sea, para un proyecto de 30 hectáreas no es nada de ese recurso. Entonces pusimos estas mojoneras y esas mojoneras con claves UTM, y esas claves UTM las dimos de alta en el sistema de catastro municipal para que hicieran un empate en una restricción territorial para el crecimiento de la ciudad, ¿no? Entonces, tener reservas territoriales naturales es fundamental para la ciudad. O sea, no puede, la ciudad debe de dejar de crecer hacia todos lados. La ciudad debe de tener límites, tiene que tener reservas ecológicas íntegras que se mantengan, sin temas de cacería, sin temas de talas, sin temas de deforestación. Tenemos que tener zonas. ¿Por qué? Porque cumplen funciones ambientales muy importantes para la ciudad. Entonces, hay que dejar, las reservas naturales no es nada más para ir y llenarte los ojos de naturaleza, sino también para dar soluciones ambientales de limpieza, de mitigación de diferentes contaminaciones. Entonces, creo que es uno de los retos. Sí creo que las infraestructuras verdes van a tomar más revuelo en los próximos años. Yo mismo pienso que Monterrey en algún momento, o a lo mejor en este momento, ya están tomando de a ver qué vamos a hacer hacia el futuro, pues, a cosechar agua, ¿no? Vamos a reforestar, o sea, tenemos que hacer algo en materia verde para restaurar los ecosistemas. Es todo, es todo. ¿Qué opinas?
¿Tú qué opinas? Sí, sí, bueno, y es que lo que tú dices, ¿no? Hablando de las reforestaciones y de irnos a zonas un poco más verdes y ya referirnos al ámbito un poco más rural, pues ahí sí es un tema, ¿no? Que hay que rescatar como ciertos lugares y dar ese crecimiento. Pero en cuanto a la ciudad y los pulmones que se nos van acabando, o tan solo en el estado de Puebla, y de las delimitantes y de la zona metropolitana y todo, ¿no? Ya parece que todo se está enfocando un poco más. Pues bueno, siempre se ha enfocado al tema de vivienda. Son diferentes. Ahora lo que te van a ofrecer los sistemas de vivienda es precisamente que puedas vivir en lo verde y ya no vivas en las zonas urbanas. Pero y en todo el demás crecimiento, ¿qué podrías tú proponer para que lo que ya está urbanizado pudiera tener cierto impacto y cierta adecuación en cuanto al objetivo ODS 11? Porque mucho se habla sobre hay que hacer reciclaje, mucho se habla sobre hay que implementar calles completas, pero ¿qué más podríamos hacer en una ciudad, por ejemplo, como Puebla? Sí, creo que, por ejemplo, uno de los proyectos de Ciudad de Puebla de los 80, digo, nunca vi el proyecto, pero en la universidad se mencionaba por parte de los maestros, era que el anillo periférico era una limitante de la ciudad, ¿no? Eso se presume en todos los foros y las conversaciones de los maestros, que a algunos les tocó participar, ¿no? Era como el proyecto de la ciudad, hasta debe crecer y esto va a ser zona zonificación clara, industrial, habitacional, tal, ¿no? Corredores bien delimitados. Pero la ciudad nos ha alcanzado, ha crecido, se ha conurbado con otros pueblos, con zonas rurales. Y el tema inmobiliario tiene mucho que ver, ¿no? O sea, el tema inmobiliario, la especulación del suelo, pues, es real, está creciendo y está haciendo que la ciudad esté, esté creciendo de manera desorganizada o aún procesos muy avanzados, mayor que el propio crecimiento natal de la ciudad, ¿no? Entonces crecen más las casas o el crecimiento, perdón, de la ciudad que la propia necesidad real de los habitantes. Entonces, la ciudad de Puebla es una ciudad pues, de 2 millones, es una ciudad con problemas muy complejos. Yo no podría dar una solución a todos los problemas. Creo que es una serie de estrategias que pueden estar vinculadas directamente a los objetivos de desarrollo sostenible, que se me hacen objetivos bastante completos, bastante integrales. Y por ejemplo, el tema del equilibrio social, de la, a ver, perdón, perdón, de los objetivos de desarrollo sostenible, a través de cada una de las vinculaciones de estos objetivos de desarrollo sostenible, creo que se pueden dar soluciones. Y considero que uno de los más importantes es conservar las zonas naturales, por ejemplo, la de la Malinche, ese corredor hacia el Cerro de la Malinche, pues se necesita conservar, se necesita reforestar, se necesita hacer vínculos con el estado de Tlaxcala. Y creo que es uno de los retos, estaba viendo en las páginas, siguiendo a CUDAEP, que están ustedes trabajando en el programa metropolitano de Tlaxcala. Es metropolitano de conurbación, ¿no? De Puebla-Tehuacán. Es un proyecto que también tiene años que se discute, que es necesario, y realmente es necesario. Yo no sé si sea un tema de egos, en lo anterior me refiero. ¿Por qué no ha sucedido? O sea, ¿por qué no ha sucedido un plan vinculado? Digo, son dos estados que hablamos el mismo idioma, que somos estados históricamente hermanados por la propia historia, con territorios similares, aunque Tlaxcala tiene una dinámica urbana muy diferente a la de Puebla, pero la dinámica económica es compartida, ¿no? Gente de Tlaxcala va a Puebla, y viceversa, y, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese tema de la vinculación y la planeación entre estos dos territorios no se está dando, o se está dando apenas, cuando a lo mejor ya nos están alcanzando temas más complejos? Y tiene que ver hasta en temas de ciudad, ¿no? Por ejemplo, la dinámica de Puebla con otras ciudades como San Martín Texmelucan,
es un tema de transporte, por ejemplo, ¿no? Es un tema de transporte que no se está dando soluciones integrales al sistema de transporte público o no está creciendo conforme a las necesidades de la ciudad, a pesar de que hay iniciativas muy claras de transporte público. Pero el reto que yo pienso, que como de sueño, sería como, pienso que tiene que, o sea, alguien invertir, o sea, un gobierno decir, mediante un fideicomiso, pienso que tiene que ser un fideicomiso a largo plazo, más que una solución cortoplacista de una administración, es el rescate del río Atoyac. Creo que tener contaminado el principal cuerpo de agua, que te vincula directamente a la presa Valsequillo, es un error fatal hacia el futuro. Hablando de cambio climático, es un error fatal porque sí, es tu única fuente de agua dulce, no potable, pero dulce, y está totalmente contaminada. Toda la ciudad le da la espalda al río Atoyac, siendo que es un río pues de dimensiones caudalosas, es un río hermoso, con mucha vegetación que podría ser un corredor verde si fuera planeado de tal manera, y que cumpliría un reto muy claro, que es el objetivo 6 de saneamiento y agua y saneamiento, ¿no? O sea, agua y saneamiento. Entonces, creo que es uno de los proyectos que tendrían que ser medulares. Obviamente pueden ser acompañados de otro tipo de proyectos de transporte público para mitigar la contaminación de la ciudad, reforestación masiva en las calles. Hay calles que dan las dimensiones perfectamente para ser reforestadas y pues, no tienen ni un árbol. Y podemos ver lo bello de una calle reforestada en la Avenida Juárez. Es una calle preciosa y está reforestada y eso le da belleza. Si le quitan los árboles, pues es una calle más, ¿no? Pero la singularidad está en eso. Entonces la naturaleza te da belleza, pero también te da soluciones importantísimas para los tiempos que estamos cruzando y esa es mi opinión, Andrea. No sé qué opinas tú del tema del río. Creo que es un tema que también CUDAEP trae en mente. Muchos urbanistas están vinculados directamente a acciones, del río. Entonces, ese es mi sentir. Habrá algunos que te sepan de dar todos los datos posibles de esa temática, pero creo que es algo un poco de intuición, ¿no? Intuición quizá como urbanista o como diseñador de ciudad, de decir, pues oye, el río es ilógico que tu principal fuente de agua esté totalmente contaminada. Así es. Sí, sí, y seguramente hay muchos colegas y compañeros que han hecho sus estudios de tesis, ¿no? En esta parte de licenciatura y de maestría, y no dudo que doctorantes también estén estudiando o hayan estudiado, pues este elemento tan importante de la ciudad, y sobre todo porque, como bien lo dices, es uno de los ejes que plantean o se plantea a partir de un desarrollo, ¿no? Tanto habitacional, urbano, de esparcimiento y todo lo que gira alrededor de este río, ¿no? De todos los proyectos que has trabajado, ¿cuál ha sido el que te ha dado más satisfacción en cuanto a la participación ciudadana? ¿O en cuál has tenido más interacción con la participación ciudadana y tomar en cuenta, pues, esta estrategia, esta sinergia de hacer ciudad con los ciudadanos? Tecamachalco me dio muchas oportunidades muy bonitas. Uno de ellos fue, y que estuvo Juan Carlos, uno de los iniciadores del CUDEP también, fue el de Ciudad de los Niños. Trabajamos ahí en la ciudad de Tecamachalco. Se crearon 31 parques infantiles. Más que crear los parques, ya existían los parques, simplemente dotamos de mobiliario infantil. Tecamachalco en 2018 tenía una crisis muy potente de inseguridad, todavía la tenía, se sentía, digamos, había un toque de queda aproximadamente a las 8 de la noche, la gente ya no salía a la calle. Entonces, la sensación, tú sabes que la inseguridad, una parte es lo que sucede, que está en datos de asaltos, datos de inseguridad, ¿no? Pública, muy precisos, asaltos, robos, tomando armada, todas esas variables. Y la otra es la sensación, la percepción ciudadana de la seguridad, ¿no? Que puede ser a lo mejor una calle oscura, tiene una percepción negativa. Entonces, Tecamachalco tenía temas de inseguridad en datos, robos a transporte público, robos a autos, asaltos, o sea, muchos temas de seguridad, pero la percepción ciudadana de la inseguridad era muy, muy, muy fuerte. Entonces, uno de los retos fue discutir el tema de percepción. Se llegó a la conclusión que necesitábamos reactivar los espacios públicos en todas las localidades.
Y empezamos con un presupuesto de, me parece que 3 millones, algo por el, 3 millones, 5 millones, algo por el estilo. Y se dotaron los parques de la cabecera municipal y los parques de las 4 juntas auxiliares principales, La Purísima, San Mateo, Alceseca y Santa Rosa. En comunidades que nunca habían tenido parques infantiles, ¿no? Los niños jugaban pues ahí en las banquetas o jugaban en parques bien en mal estado. Y sucedió algo que ni yo me esperaba. La realidad es que hicimos, ahí fue Juan Carlos, o sea, le tocó al equipo diseñar la estrategia de participación. A mí me tocó trabajar, pero me anexé más como colaborador. Hicimos mesas con los niños. Entonces, hacer mesas con los niños, pues te da un chingo de información muy interesante y te da una percepción muy fina y muy clara, muy objetiva del sentir del sentir social sobre la ciudad. Te dicen cómo se sienten, qué están percibiendo, quiénes son los tales, los que ven que son malos, buenos, etcétera. Como muy bien, muy clara, ¿no? Muy en blanco y negro quizá. Y, y sí tenían esa percepción de que no tenían algo, que algo les faltaba. Entonces se hicieron ferias infantiles. La primera fecha que fue en la cabecera municipal, sin convocatoria, o sea, sin convocatoria me refiero a que no fue un mitin político, no fue una convocatoria de los líderes de distrito ni nada por el estilo, sino fue una convocatoria de 6 de enero, del Día de los Reyes Magos. Hicimos la primera inauguración, me tocó a mí trabajar Navidad y fin de año para poder instalar ese módulo de juegos que sobrevive. Y el 6 de enero tuvimos un lleno total de ese parque. Y una de las cosas más interesantes en consecuencia fue que en vez que empezó a cambiar la percepción, al menos digamos en las cuadras inmediatas al parque, que los niños exigían a los papás, principalmente en verano, quizá o sea, como en las fechas más cálidas, o sea, a partir de enero, febrero, que empezó a las temperaturas fueron más benévolas, los niños hasta 11, 12 de la noche estaban jugando en esos espacios, lo que hacía que estuvieran papás, y lo que hacía que hubiera dinero, y lo que hacía que hubiera vendedores ambulantes, o sea, como una especie de beneficios en cascada. Y tuve amigos en lo personal que me mandaban mensajes, me mandaban fotos que estaban con sus hijos a altas horas de la noche. Oye, mis hijos no se quieren bajar de los juegos y no sé qué. Y, y es algo bien interesante porque esos espacios públicos dan un beneficio social porque son gratuitos, porque hacen comunidad, porque hacen que los niños interactúen, personas que a lo mejor por otra razón no se conocerían, de diferentes clases sociales quizá, ¿no? Pues ahí estaban jugando, ¿no? Y generando economía, y generando ciudad y disminuyendo un poco la percepción negativa de inseguridad, había más movimiento y se me hizo un proyecto muy bonito, muy gratificante en lo personal, muy bonito también con quienes colaboré, gente muy comprometida con el proyecto. A mí me tocó parte de la estrategia de la implementación y diseño y al final en participación pues apoyé, fui más un apoyo, pero considero que sí fue muy fructífero y creo que son experiencias que se pueden reproducir en otro tipo de espacios, ¿no? De lugares o de territorios. Ah, qué padre que tuviste esa oportunidad y sobre todo como todo el seguimiento, ¿no? Bueno, de estar desde un inicio, trabajar y colaborar en las mesas, aprender de ellos, de los niños, que como bien dices, pues al final ellos sí te pasan la información tal cual, ¿no? Como que no están filtrando. Sí, sin filtros. Algún dato que pueda ser político o de algún interés en particular. Sobre todo es eso, ¿no? Uh-huh. Kevin, ¿y por qué decidiste estudiar urbanismo? Siempre he tenido una vocación hacia el arte y las artes plásticas, siempre me han llamado mucho la atención. Artes plásticas era mi principal, mi primera opción. Y en una conversación con mi madre, me dijo, pero ¿de qué vas a vivir esa gran que a los 18 años que me tocó, 17 años que me tocó, no sé, no sabía, ¿no? Me provocó incertidumbre y me tocó una mesa en la prepa, yo iba en la prepa Enrique Cabrera Barroso,
y me tocó una sesión de estas que iban los profesores de diferentes carreras y te dan como la línea de las carreras, ¿no? Y me tocó el profesor Germain, que le mando un gran abrazo. Después ya me dio clase y tuve oportunidad de platicar ya con él más grande y también un gran profesionista y que respeto mucho. Y en ese entonces como que él habló, me acuerdo que fue sobre arquitectura de paisaje, estuvo hablando sobre Barragán, estuvo hablando sobre Sheherat, si no me equivoco, estuvo hablando más o menos de ese tipo de temas. Y habló como del tema del diseño de la ciudad, de hacer ciudad, como la parte bonita de la profesión, ¿no? La parte más artística de la profesión, y se me hizo como un equilibrio de la arquitectura, que la arquitectura es una carrera también maravillosa, pero la ciudad, la escala, cuando entendí de qué iba el tema, de cuánto está en juego, de cuánto puedes pensar la escala, cómo puedes entenderla, que puedes combinarla con cosas mucho más racionales, estadísticas, números, datos y demás. O sea, los datos son súper importantes, los números duros, pero también el tema del sentido de la ciudad, de esas relaciones sociales que no se tejan con datos, sino se tejen entre la vinculación de las personas, entre la belleza de la ciudad. Creo que eso me hizo quedarme en el urbanismo y enamorarme de la carrera. La verdad es que es una carrera que me apasiona. Es una carrera a la que le debo mucho, que me está dando de comer también. Y que me ha hecho conocer muchos puntos de vista de, pues, de la praxis urbana, ¿no? De la praxis del diseño urbano. Creo que, creo que el urbanismo es una carrera hacia futuro. Uno de mis hermanos entró más chico, mucho más chico. Este año entró a hacer planeación territorial también, diseño urbano, en Berkeley. Él tuvo esa oportunidad, pero fue porque creo que me vio trabajando en esto y como vinculado y me dijo, oye, yo quiero estudiar algo como arquitectura, me gusta, pero me gusta mucho el tema legal, leyes, digo, pues urbanismo, o sea, te puedes meter a temas legales si te interesa y es pues una función de la aplicación de la legalidad en el urbanismo. O sea, digo, hay pocos especialistas en materia de urbanismo legal, pero es un tema bien complejo y bien interesante, ¿no? Porque también se desprenden otras cosas, leyes, reglamentos, políticas públicas. Y le expliqué esto y le gustó. Entonces, creo que tiene mucha tela de dónde cortar el urbanismo. O sea, todavía no está tan atada a especialidades tan estrictas, ¿no? Creo que puedes como jugar mucho en qué te gusta hacer. Por ejemplo, yo soy funcionario público, pero también sigo trabajando en diseño y proyectos. Entonces, como que no me restrinjo en hacer una sola cosa, sino que hago lo que se me antoja y lo que me salen de proyectos y de ideas. Eso creo que es bien interesante de la carrera. ¿Qué consejo le darías a los chicos que están ingresando y que tal vez, bueno, más bien sí, qué consejo le darías en aprovechar las materias, en qué materia te gustó más? ¿Algún consejo que des? Porque sabemos que muchas veces varios de los universitarios pues toman esta carrera por alguna otra opción, ¿no? Pero creo que tal vez hace falta un poco de esa introducción, de saber qué es lo que verás más adelante y todo lo que comprende el ámbito profesional. ¿Qué les podrías comentar? Pues Andrea, creo que todos los urbanistas de nuestra camada vivimos cosas similares, que es abrirnos camino en una carrera que quizá no tiene la misma fama que una ingeniería o la misma arquitectura, ¿no? Pero eso es lo bonito de la carrera, que estamos abriéndonos camino a zonas poco exploradas. Ya conozco gente que está haciendo innovación en materia de informática y urbanismo para diseño y manejo de ciudades. Es un tema bien, bien interesantísimo porque te vinculas con ingenieros informáticos y diseñas plataformas, ¿no? Y todo esto es administración de la ciudad.
conozco gente que está en arquitectura del paisaje, conozco gente que está especializada en previsualizaciones, renders y planos. Conozco gente que está en el sector inmobiliario, ¿no? El lado oscuro de los urbanistas, pues ahí están. Entonces, estaba viendo un meme el otro día que decía que era el lado oscuro que cuando se convierten en inmobiliarios. Sí. Pero pues ahí están, ¿no? Amigos cercanos, amigas que están en temas del agua, en temas de proyectos, topografía, o sea, a lo que voy. El urbanismo para todos los chicos que comienzan es una carrera que tiene un abanico muy amplio de posibilidades profesionales en el ejercicio y de cobro, o sea, de generar ingresos y ser bien pagado también, o sea, no está peleado el urbanismo con eso. Al contrario, creo que también puede ser un emprendedor del urbanismo, puedes generar tu propia empresa, puedes generar tus propias iniciativas y eso también está súper interesante. Claro, como cualquier carrera en la vida o como cualquier meta en la vida, pues requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere creatividad, pero existen las posibilidades. Entonces, considero que ese es algo que se me ha abierto a mí con los años, se me ha abierto con las relaciones que he hecho con los amigos, con los conocidos, con el colegio. Y una de las cosas es disfrutar mucho la carrera, disfrutar mucho los maestros. Hay maestros que yo recuerdo con mucho cariño, con mucha nostalgia, y que se me hicieron muy buenas clases, ¿no? Por ejemplo, arquitectura del paisaje con el arquitecto Paquito, los talleres, se me hicieron muy interesantes. Me hubiera gustado entender mucho más los conceptos en ese momento, pero creo que sí te dan una base de qué vienen los proyectos. Sí creo que la carrera va a ir evolucionando también con los años. Creo que va a ir cambiando muchas directrices de la línea de enseñanza. Es algo natural que pasa en todas las carreras, es algo que requiere la carrera, pero te da una base bien interesante. Y otra de las bases es que pues estamos llenos de ciudades. O sea, todo México tiene ciudades, tanto ciudades en crecimiento medianas, ciudades enormes, como Tijuana, México, Puebla, o sea, tenemos muchas ciudades y no nos acabamos las ciudades. Se requiere mucho más talento urbano haciendo trabajo por la ciudad, vinculando a las asociaciones, vinculándonos con la sociedad, vinculándonos en todas las líneas de trabajo. Y yo, es uno de los argumentos que le di a mi hermano, por ejemplo. Decía, ¿y qué tema de trabajo? Le dije, pues mira, vives en una ciudad enorme, porque él vive en Tijuana y San Diego, y le dije, vives en una ciudad enorme que es Tijuana, y que está conurbada con otra ciudad enorme que es San Diego, California. Y está en una red increíble, Tijuana acá con el noroeste, y San Diego tiene una red increíble con la costa oeste. Entonces, o sea, trabajo vas a tener, hay ciudades, o sea, para tirar para arriba, con problemas bien complejos, ¿no? Con problemas muy diversos, muy complejos. Entonces, trabajo hay, mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Entonces, creo que no hay que dejar de leer, no hay que dejar de leer teoría. Creo que uno de los consejos que también me doy a mí mismo es no dejar de soñar, no dejar de pensar que se puede hacer ciudades utópicas, quizá, y con esos pensamientos positivos y idealistas, trabajar, ¿no? Trabajar todos los días. Y algunas de las cosas se irán cumpliendo, algunas de las cosas quizá que se queden en el camino o evolucione tu mente y hagas razones otra cosa en el futuro y te salgan nuevos sueños, pero siempre estar soñando positivo, que se puede, que se pueden hacer mejores ciudades, y eso te da muchas ideas y mucha creatividad en el ejercicio profesional. Sí, de acuerdo. Es todo. De acuerdo contigo, sí. Y ya para finalizar, con 3 palabras, únicamente, dinos, ¿qué es ser urbanista para ti? Ser urbanista es ser un ciudadano responsable. Ser ciudadano responsable. 3 palabras. Ser ciudadano responsable.
¿no? Sí, perfecto. Hay un librillo de Jordi Borjas, si no me equivoco, Ciudad y Ciudadanía, y habla mucho, se extiende ahí mucho, ¿no? Sobre qué significa ser ciudadano desde tiempos de los griegos. Son cuestiones que se lo tomaban muy en serio y creo que a veces hay que tomarnos con esa responsabilidad, ser ciudadano, ser partícipe de una ciudad, ¿no? Tenemos responsabilidad. Sí, totalmente. Pues muchas gracias, Kevin. Bueno, voy a leer rápidamente aquí unos mensajes que dejó David Benítez. Manda saludos. Te manda saludos. Fue un gusto poder trabajar contigo. Y bueno, en general, Atenea manda saludos. Y también David comenta: fue un impacto grande el hacer los juegos infantiles en las juntas auxiliares. Los niños presionaban a los trabajadores y a nosotros para que ya se terminaran. Nos preguntaban que cuándo ya estaba listo, y cuando se instalaron los juegos, antes de ser inaugurados, ya los niños se habían subido. Todo un éxito que esperamos los cuiden. Y Armando Giovanni igual nos manda: excelente conversación y saludos, Kevin. Muchas gracias al buen David, fue mi compañero desde la carrera, me lo volví a encontrar en el trabajo y le tocó ser parte de los residentes de obra de esos proyectos. Entonces, por eso te digo, no me cuelgo la medalla, fue un trabajo en equipo. Me tocó ser parte y de ese gran equipo y estuvo muy bonito, David. Yo creo que es algo que David y yo y todos los compañeros guardamos cerquita, ¿no? De nuestro corazón, ese proyecto y bueno. Sí, y aparte una de las fortalezas, y creo que todo urbanista trabaja en equipo, ¿no? Una de las fortalezas del urbanismo es justo el equipo. No eres lobo solitario, ¿no? Tienes que hacer equipo. Y aparte te toca gente bien interesante. A mí me ha tocado, por ejemplo, de los más interesantes politólogos, ¿no? Yo he trabajado con politólogos y bien clavados o con, no sé, pues hay diferentes especialidades que me han tocado, técnicas y industriales, me ha tocado trabajar con industriales, me ha tocado trabajar con informáticos y todos como que convergemos en la ciudad y como la vivimos, todos tenemos una opinión, ¿no? De la ciudad y cómo desde nuestra perspectiva, cómo podrías aportar y hacerla mejor. Y eso es también parte de lo interesante, que es como materia común porque todos vivimos la ciudad desde nuestra individualidad o comunidad y tenemos algo que decir sobre la ciudad. Eso es súper interesante. Sí. Pues muchas gracias, Kevin, ya por estos 45 minutos de tu tiempo. Sabemos que estás un poco ocupado, pero era muy importante que participaras porque eres una de las voces que ha impulsado y pues ha ido un poco más allá, ¿no? Y entonces pues también motivación para todos y seguirnos acompañando en todo esto y, como bien dijiste, seguir abriendo brecha de esta bonita carrera. Pues muchas gracias, Kevin. Andrea, y a todo el CUDAEP. Un saludo a todos mis colegas y muchas gracias por todo. Como siempre es un placer platicar contigo, Andrea. Gracias. Igualmente, a nombre de nuestra presidenta Stephanie Salgado y del Consejo Directivo, les damos las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde y seguimos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.